¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Darme la oportunidad de poder compartir con usted nuestro programa, Hablando Claro, que también hoy lo transmitimos de Facebook y lo estamos compartiendo también con todos nuestra página en YouTube. Esta ocasión vamos a estar con un tema. Este tema tiene que ver con la creencia acerca de las emocionales. En estas últimas semanas he estado compartiendo algunas cosas a este pensamiento. Y también me ha compartido algunas cosas acerca de, de unas porciones de la escritura que nos dejan ver la presencia de los espíritus inmundos en la vida de la gente. Entonces, voy a compartir este tema, lo voy a llevar sobre todo más de lo que la Biblia enseña, no tanto en cuestión de las maldiciones generacionales. Cuando se habla de maldiciones generacionales se ha visto desde un punto de vista, se le ha hecho creer a la gente que pecados que nuestros padres cometen y que por desgracia esos pecados trajeron a la familia, esos pecados vienen persiguiéndonos a nosotros, seguimos todavía pagando las consecuencias de nuestros padres. Se presenta de diferente a través de patrones de conducta, a través de pecados que se llegaron a cometer padres, de enfermedades, y puede ser incluso materiales, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la pobreza. Entonces, esta de las maldiciones generacionales, proponiendo de diferentes maneras, y una de esas. Entonces, dando textos de la Biblia, que por supuesto no es el significado de tales, como por ejemplo, vemos en el libro en el capítulo 5:8, voy a agarrar un poco para luego de ahí pararnos un en la zona donde se ha tomado el versículo para la gente, como las maldiciones supuestamente nos siguen siguiendo, los hijos, maldiciones que nuestros padres traen ellos también heredando de los abuelos y así de generación en generación. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8, dice, no harás para ti escultura alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni en las aguas debajo de la tierra. No a ellas ni las servirás. Tu Dios, dice, fuerte, que visito la maldad, que visito de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación de los que me aborrecen. Misericordia a millares, a los que me guardan mis mandamientos. Entonces, vemos cómo Dios dentro de la porción que se enseña acerca de los 10 mandamientos. Y aquí específicamente está hablando acerca de la idolatría. Ese es el mensaje central de esos dos pasajes. Por eso quise leerte el 8 al 10. Ese es el mensaje central que encontramos en esos pasajes. Está hablando acerca de idolatría, no está hablando acerca de maldiciones ni nada de ese tipo de cosas. Este es uno de los pasajes fuertes, ¿no? Que se toma para poder apoyar, para poder soportar la creencia de que de los pecados que están viniendo, de las maldiciones supuestas de generación en generación. Y aquí lo que Dios está hablando es que Él visitará, Él es celoso y dice que Él visitará, y cuando investigamos las palabras o el significado de dichas palabras, pues nada tiene que ver con lo que muchas veces se propone acerca de las maldiciones. Quiero que te esperes para que podamos estudiar esto que quiero compartirte y veamos cómo más bien el efecto que hay muchas ocasiones detrás de comportamientos que tenemos, sobre todo son espíritus, demonios, que vienen eh, influyendo
generación por generación. Eso sí lo podemos ver, sobre todo a través de la resistencia de los demonios. Algo que nosotros aprendemos por medio del estudio de la demonología, que es el estudio de los demonios y sus comportamientos, es que, en primer lugar, los demonios son espíritus inteligentes, son espíritus inmortales. En otras palabras, son espíritus eternos, como quien dice. Sí. Eh, no se debe de confundir los demonios con los ángeles caídos, porque también se ha propuesto de que los demonios son los ángeles que pecaron juntamente con Satanás en aquella rebelión que se ve registrada tanto en Ezequiel como en Isaías. No se debe de confundir con esos ángeles caídos. Los ángeles caídos tienen otra función, están teniendo otra función actualmente. Entonces, vamos a estar estudiando a través de este programa y del programa de mañana. Quiero compartir contigo quiero proponerte esto, quiero enseñarte esto y que tú mismo saques tus propias conclusiones. Claro, basado en la escritura, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, en este pasaje de Deuteronomio que se ha tomado precisamente para poder hablar acerca de las maldiciones generacionales, sacando también algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, encontramos en la Biblia que algún padre cometió algún tipo de pecado y luego su hijo repitió aquel tipo de pecado. Y eso es un patrón que se ve incluso en algunos de los patriarcas, como en Abraham, como en Isaac, como en David. Y bueno, se ven algunos patrones repetitivos de conducta en la vida de algunos hijos que quedaron ahí registrados en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y que se han tomado como ejemplos para poder apoyar o soportar la creencia de que nosotros traemos en la genética, ¿sí? En la genética, en los códigos de información de nuestros genes, traemos, viene corrompido, viene ya contaminado con el pecado que nuestros padres cometieron o las cosas que nuestros padres hacían y se ha pasado a nosotros. Entonces, en el momento de que nosotros nacemos, que esa es la idea que se da, entonces venimos portando la maldad de nuestros padres, venimos portando las maldiciones que nuestros padres eh, llegaron a hacer en su tiempo. Y este texto es uno de los textos que se toma como parte de esa creencia que, por supuesto, no tiene nada que ver. Es bueno que cuando analizamos temas como que son temas muy importantes, sobre todo para nuestra vida espiritual, tenemos que analizarlos desde un punto de vista bíblico, no desde un punto de vista de la lógica o de las experiencias que vamos teniendo, porque realmente encontramos que sí se llegan a tener experiencias las cuales de repente la gente se queda uno como así estupefacto, con un signo de interrogación. Eso también le pasó a mi papá, eso también le pasó a mi mamá. Y luego suele pasar que cuando tenemos algún tipo de plática entre familia, pasa que también los abuelos o los bisabuelos tenían ese tipo de conductas, ese tipo de patrones de conducta. Entonces, y pareciera, bueno, ¿y cómo vamos a explicar eso, no? Y una de las cosas que se ha tratado de hacer, a veces forzando lo que la misma palabra de Dios nos enseña, pues es trayendo respuestas a cosas que simplemente no encajan y que nosotros tenemos que tener cuidado con eso para no vernos dando nuestras propias opiniones, sino más bien verlo a través de la escritura. Porque si hay textos en la Biblia que nos dejan ver que, por ejemplo, el hijo no es responsable de los pecados de sus padres. Y eso tenemos que entenderlo, hermano. Dios es un Dios de justicia. Es imposible que nuestro Dios trabaje de esa manera y que nosotros creamos que nos va a hacer a nosotros responsables de los pecados de nuestros padres. Imagínate nada más, traer cargando todo lo que nuestros ancestros de generaciones hacia atrás han venido haciendo y eso nosotros lo traemos cargando y por eso es que vivimos como vivimos, es algo que no tiene sentido. Encontramos pasajes en la escritura, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, nos habla
precisamente un caso, un ejemplo muy claro de que, de que los hijos no llevarían los pecados de los padres. Quiero enseñarte este pasaje porque este asunto Dios lo trató a través del profeta Ezequiel. Y fíjate lo que dice. Les voy a leer el capítulo 18 de Ezequiel. Algunas de las personas que nos hacen el favor de seguirnos a través de las diferentes redes, luego nos piden que demos los textos de la Biblia. Entonces, estamos tratando de darlos, puntualizando de dónde los extraemos. Capítulo 18, versículo 1 del libro de Ezequiel. Aquí vemos un pasaje que quiero comentarte, que quiero compartirte. Y como te vuelvo a repetir, vamos a estar haciendo ese estudio y te lo voy a compartir. Dios lo ha estado poniendo muy fuerte estas últimas semanas en mi corazón. De hecho, hemos estado orando en alguna dirección específica. Creo yo que es parte de lo que Dios está haciendo. Nosotros tenemos un tiempo de oración por las mañanas y en esas mañanas nos hemos gozado muchísimo porque de repente Dios nos guía a orar de diferentes maneras en diferentes necesidades que se ven dentro de la iglesia. Y saludo a mis hermanos que están conectados conmigo en Facebook. Entonces, cuando estamos orando, de repente Dios nos da una dirección que uno se queda sorprendido porque después de analizar la dirección de la oración que se dio en ese momento, vemos el respaldo escritural, que es algo que no se sale dentro de lo que es el contexto de la escritura, y por supuesto se goza uno porque ve uno cómo Dios dirige la oración. Entonces, dentro de una de las oraciones que estábamos haciendo la vez pasada, que vamos a estarlo haciendo, nosotros tenemos noche de oración hoy jueves allá en Longmont, en la iglesia de Longmont, y también tenemos oración los viernes acá en Denver. Y una de las cosas que vamos a estar haciendo precisamente es tomando esto que estamos viendo a través de la escritura, pedirle a Dios para que estos espíritus inmundos que sí tienen influencia sobre nosotros los creyentes puedan, puedan de alguna manera, a través del nombre de Jesús y las armas espirituales que Dios nos ha dado, dejar de estar ejerciendo dominio sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, sobre nuestra salud, incluso sobre nuestras finanzas, porque se ve la manera en cómo estos espíritus inmundos atacan a través de la escritura. Y vamos a estar viendo esto a través de ese estudio. Les prometo que si no lo acabamos hoy y mañana, seguimos extendiendo un poquito el programa porque este es un tema que creo yo que es sumamente importante para nosotros los creyentes y para poder ver cómo podemos de alguna forma contrarrestar aquellas cosas que de repente vienen a nuestra vida. Fíjense, el apóstol Pedro decía: amados, no se sorprendan de la prueba de fuego que ha venido sobre ustedes, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Y hablaba de aquellas cosas repentinas que son inesperadas, pero que de repente suceden en medio de nosotros. Vamos a estar tratando parte de ese asunto a través de este estudio que vamos a estar elaborando. Entonces, te leo Ezequiel, capítulo 18, y ponme mucha atención, por favor, ¿ok? Espero que los que estén ahí en su casa tengan su Biblia a mano. Ojalá, porque les he comentado que en estos horarios más o menos cuando me gusta tener mi estudio, mi devocional, y lo estoy compartiendo con ustedes. Entonces dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Entonces aquí era un refrán que circulaba entre el pueblo de Israel, así como nosotros tenemos dichos. ¿Se acuerdan que tenemos ese dicho que dice: árbol que nace torcido jamás su rama endereza, ¿no? O hijo de tigre pintito. Y son refranes que a veces tratamos de aplicarlos, ¿verdad? Como en este caso, el pueblo de Israel tenía este refrán. Dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, en otras palabras, a los padres no les afectó comerse esas uvas agrias, pero a sus hijos les afectó en los dientes. Este era un refrán que estaba entre ellos. Pero luego Dios le habla a su pueblo y le dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre
así el alma del Hijo es mía. Y fíjate lo que dice la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Luego dice, y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviera su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardara mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, o sea, este hombre justo que pone primer ejemplo, y luego dice, mas si engendrare hijo varón, o sea, si tuviera un hijo varón, derramador de sangre, o que haga cosa alguna de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Entonces pone los dos ejemplos y luego habla de ese malvado que se comportó de esa manera, que son ejemplos que Dios pone, y luego dice, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, escucha, viéndolos no hiciere según ellos, que nos da la idea de que nosotros hacemos, ¿verdad? En pocas palabras, lo que nosotros queremos hacer. Esto es parte de el libre albedrío, la decisión libre que Dios ha dejado para que cada uno de nosotros, los hombres, los seres humanos, hombre y mujer, tomemos decisiones. Aquí dice, si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos. O sea, aquí da la idea de que el padre puede ser de lo peor, y esos casos los vemos en medio de nuestra sociedad. ¿Cuántas veces no hemos visto? Yo creo que ustedes tienen algunos rápidamente conocidos que se les vienen a su mente, de personas que sus padres fueron bien malvados, pero esos hijos salieron muy buenos. Esto es algo que se llega a dar en medio de la sociedad. Y son cosas que están ahí, que sabemos que pasan de esa manera. Entonces, como son cosas que están ahí, y que hemos nosotros experimentado, nosotros conocemos muchachos, por ejemplo, que sus padres llevaban una vida pues no buena, pero ellos no salieron nada parecido a sus padres. Son personas de mucho bien. Entonces, aquí pone esos ejemplos, la Biblia. Entonces pone a un padre que dice que era bien maldoso, dice, pero si este padre engendrare un hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ellos, y luego no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con el vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Fíjate lo que dice Dios, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Este pasaje es bien claro. Es bien claro para darnos cuenta que Dios es un Dios justo, hermanos. Y eso es una de las cosas que yo quisiera tratar acerca de este primer programa. Dios es un Dios de justicia. La Biblia habla del juez justo,
del juez justo. Imagínate, aún si nosotros lo quisiéramos ver desde el punto de vista terrenal, ¿cuándo hemos nosotros visto que, por ejemplo, un padre cometa un delito de asesinato, por ejemplo, y entonces la justicia venga y se lleve al hijo y diga, tú vas a pagar por tu papá, porque tu papá no lo encontramos, y tu papá es el que va, y tú vas a pagar por lo que tu papá hizo? Eso es imposible. Ahora, tenemos que entender una cosa, que también es cierto, y aquí es donde tenemos que dar el equilibrio a las verdades que encontramos en nuestra vida y en la palabra. Porque si ciertamente la misma ciencia ha corroborado, la ciencia ha enseñado, que los hijos aprenden por los ejemplos de los padres. Esa es una verdad. Esa es una verdad que también es una verdad a medias. Porque lo que la ciencia o la psicología o la psiquiatría no, que es apartada del cristianismo, gente que no vuelve su rostro o su estudio hacia la Biblia y que todo lo estudia desde un campo social, desde un campo meramente humano, entonces ellos no toman en cuenta los asuntos espirituales y ellos todo lo tratan al nivel del alma, ¿ok? Entonces, por esa parte, ciertos descubrimientos que la ciencia a través de psicología, psiquiatría, estudio del comportamiento humano, etcétera, han dado sus informes y han mostrado los efectos que suceden desde la sociedad, o sea, desde el núcleo social. Esto se conoce como cosmovisión dentro de lo que es el campo del cristianismo. Desde lo que es el núcleo social, o sea, el lugar donde nosotros nos criamos, donde nosotros crecemos, cómo influye demasiado en nuestro comportamiento. De igual manera como en el contorno donde nosotros nos criamos, esto es hablando familiarmente, en ese núcleo familiar, cómo influye en los comportamientos y desarrollo de carácter y desarrollo de personalidad y a veces incluso también desarrollo de los temperamentos o de carácter, de todo ese tipo de cosas. Ok, si eso es cierto, porque tenemos que agarrar esa parte, porque también una cosa que nosotros tenemos que saber es que la Biblia no está peleado con la ciencia. Pero tenemos que ver el equilibrio. ¿Por qué razón? Porque, por un lado, la ciencia, precisamente la psicología, por ejemplo, va a tratar un asunto de algún problema personal en X persona. Y entonces el psicólogo, el psiquiatra, comienzan a analizar el comportamiento de la persona. Y al comenzar a hacer un análisis del comportamiento de la persona, hacen un análisis retrospectivo, llevándolos hasta su niñez. Y entonces empiezan a hacer como un análisis desde su niñez. En el caso de la hipnosis, por ejemplo, que es práctica también en algunos casos que se emplea dentro de estas ciencias, algunos los han llevado en una regresión a poder volver a experimentar aquellos casos traumáticos o experiencias traumáticas que llegaron a tener en su vida. Y entonces desde ahí tratan de rastrear para ver cuáles son los comportamientos de esta persona. Y entonces, por ejemplo, si encuentran una señorita o una persona ya adulta ahorita que tenga problemas de personalidad, que tenga problemas muy profundos en su matrimonio y que no logre poder llevarse bien con su pareja, y hacen un análisis y resulta que esta persona tuvo un problema en su niñez, una violencia de diferente manera, ¿no? Puede ser física, puede ser psicológica, puede ser emocional. Y entonces inmediatamente al hacer el análisis, pues se descubre que ciertamente lo que esa persona vivió en aquel tiempo afectó y está afectando su presente. Y eso es verdad. Y entonces se le comienza a enseñar a esta persona, y es cierto, que esa persona no es responsable de lo que vivió, que no es culpable, que fue una víctima y que por el hecho de ser una víctima, pues no es responsable de lo que ha sucedido. Pero luego entonces se comienza a vertir toda la culpa sobre el agresor, sobre el victimario, y entonces a esta persona se le comienza hasta cierto punto excusar los comportamientos que en el presente está teniendo, siendo ya una persona mayor. Ahora, yo te lo estoy poniendo desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista cristiano.
Porque cuando tú y yo nos entregamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y en esto estamos de acuerdo, en ese momento dice la Biblia, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. ¿Ok? Y cuando venimos a la Biblia, Dios a cada uno de nosotros, individualmente hablando, nos hace responsables de nuestros actos. Incluso de aquellos actos que pudieron haber provocado en nosotros reacciones justificadas, pero que delante de Dios no son, simplemente no son tomadas como algo justificado. Ejemplo, una persona, la violentaron físicamente o de diferente manera la golpearon o abusaron de ella. Y entonces esta persona agarra y mata a la persona que la violentó. Y lógicamente llega el momento donde se descubre, y eso se ha llegado a ver en casos incluso terrenalmente hablando, en los cuales esta persona la arrestan por homicidio, la llevan delante de un juzgado, se analiza todo su caso y bueno, pues se descubre, ¿verdad?, que ella fue una víctima y se defendió, tuvo en defensa propia. Pero queda la culpa, queda aquella situación en su alma en la cual se siente cargado, cargada. Y son cosas muy graves, ¿no? Porque la gente que ha llegado a cometer algún tipo de asesinato, no creo que su alma la tenga tranquila, pensando que llegó a hacer eso y que diga, pues se lo merece. Más sin embargo, si esta persona no llega a un punto de meditar en el Señor y de darse cuenta de la gravedad del acto que llevó a cabo y que en un momento dado cometió este asesinato, y llegar a ponerse incluso a cuentas con Dios para poder tener paz en su alma, pero en vez de ponerse a cuentas con Dios para poder tener paz en su alma, sigue alimentando ese sentimiento. Y dice, qué bueno, sí, qué bueno que lo maté, qué bueno que... Y antes que diga que no lo corté en pedazos, y entonces comienza a alimentar ese acto que llevó a cabo, en vez de darse cuenta que fue algo que por reacción, por preservación de vida, reaccionó de esa manera y que no era lo correcto, ¿sí? No era lo correcto, porque creo yo que nosotros seres humanos no debemos de quitarle la vida a nadie, y eso es parte de lo que la Biblia nos enseña, pero en medio de la reacción no hubo otra manera y se llevó a cabo. Entonces no podemos decir estuvo bien, pero hay una consecuencia delante de Dios. Y esa persona tiene que ir delante de Dios y ya ponerse a cuentas con el Señor. Padre, tú sabes lo que sucedió, nunca fue mi intención, ¿verdad? Si eso fue así, y entonces tú sabes que me atacó, etcétera, pero si de lo contrario, entonces, vuelvo a repetir, te empieza a alimentar ese sentimiento, va a llevar a un punto donde se va a comenzar a amargar en su alma y es capaz de por ese sentimiento alimentado volver a cometer otra cosa igual. Que una persona que ha hecho eso pues, muestra, ¿no?, la furia, lo que puede ser capaz de hacer. Y ahí es donde entonces la ciencia exonera y quita todo tipo de responsabilidad de la persona, arrojando la responsabilidad sobre, en este caso, sobre el victimario, que es correcto hasta ese punto, pero no le muestra su responsabilidad a la víctima. Porque esto es parte que nosotros tratamos, por ejemplo, cuando una persona ha sido dañada, lastimada, tiene mucho rencor, odio en contra de alguien, su rencor, su odio, delante de Dios no es justificado. Porque la Biblia dice que si tú no perdonas a los hombres sus pecados, Dios no te va a perdonar. Entonces te estoy tratando de abrir un poquito el panorama para que veamos que este tipo de creencias, este tipo de doctrinas traen un trasfondo que no es de Dios y que exonera a la persona responsable de su responsabilidad delante de Dios y que los lleva a creer y pensar de una manera contrario a lo que la palabra de Dios enseña, contrario a lo que Dios dice. Y esto es algo sumamente peligroso porque mucha gente la ves ahora siguiendo, excusando sus comportamientos por este tipo de doctrinas demoníacas. Esta es una de las doctrinas consideradas demoníaca. Te la voy a proponer desde otro punto de vista, desde otra perspectiva completamente diferente y creo yo que es de la manera en cómo podemos ver, sí, la influencia que tenemos de nuestros ancestros,
no de nuestros ancestros, pero de las conductas que nuestros ancestros llevaban a cabo. Y entonces, aquí es donde se emplea esta situación, porque, por ejemplo, una persona tiene problemas, tal vez es un ladrón, y entonces resulta que también su papá fue un ladrón, y resulta que su abuelo también fue un ladrón, y resulta que el bisabuelo también era un ladrón. Entonces dicen, es que esta es una maldición de generación, y tú la traes, y tú necesitas una liberación, cosa que la Biblia no enseña, ¿ok? Eso no se enseña en la palabra de Dios. Precisamente en el programa de Hablando Claro hablábamos ayer, que transmitimos por Radio Luz, estábamos hablando precisamente acerca de este comportamiento de supuestas nuevas revelaciones que mucha gente, según está teniendo, según porque realmente no es de Dios, apartadas de la Biblia. Y cosas como estas, que esta es una de las revelaciones que tú la encuentras en muchos lugares que presumen de ser iglesias cristianas. Y esto viene de un trasfondo espiritista, de un trasfondo de hechicería, de brujería, porque en el caso de los brujos así es como se mueven ellos. Y precisamente de ahí es donde vamos a descubrir cómo es que esto sigue pasando en la vida de nosotros. Puede ser hasta este punto hoy en nosotros ya siendo cristianos. Y eso es lo que te voy a compartir a través de estos programas, ¿ok? Ahorita solamente te estoy poniendo el panorama para que entendamos que esta doctrina que atribuye los pecados y errores y consecuencias de las cosas que hacemos hoy, que se lo atribuye a nuestros antepasados. Esta tendencia de estarle echando la culpa a la demás gente por nuestros pecados, es una tendencia que la vemos desde un principio, desde la caída de Adán y Eva. Eso lo vemos a través de la Escritura. ¿Cuántos no nos acordamos en aquella escena en el libro de Génesis, donde muestra cuando Adán y Eva pecaron? Eso es algo que ahí está en la Escritura. ¿Qué pasó ahí? Que la serpiente, Satanás, se acerca a Eva, la comienza a envolver, a engañar. Eva cae en el engaño, y una vez que cae en el engaño, dice que sus ojos fueron abiertos, y luego va, y Eva comienza a seducir a Abraham y lo empieza a engañar también, y Adán también cae, y los dos pecan. Y entonces viene el juicio de parte de Dios, Dios viene a enjuiciarlos, y entonces viene buscando al hombre. ¿Dónde estás, hombre? Y entonces por allá estaban escondidos en unos arbustos. Después de que vieron su desnudez, se escondieron, empezaron a tener mucho temor, y el temor los apartó de Dios. Cuando llega Dios a pedirles cuentas, entonces el primero que habla es Adán, y le dice, la mujer que tú me diste me dio, yo comí. Y entonces luego habla con la mujer, es, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces la mujer dice, es que la serpiente me engañó. Y esa tendencia de estar pasando culpas a los demás es lo que lo que no nos hace progresar a nosotros como cristianos. Que somos muy dados para que las cosas que hacemos, buscar culpables. Si fuéramos más responsables, ¿sí? Si fuéramos más responsables de nuestros actos y de lo que pasa en nuestras vidas, tengamos por seguro que eso no va a ser parte de nuestras vidas. Hoy en día estamos en un mundo donde una cultura, y más aquí en Estados Unidos, que si te está yendo mal, que porque el gobierno no administra bien los recursos y estamos en una pobreza profunda y culpa del gobierno. Que si la gasolina sube, que el gobierno, y todo está subiendo. Que si nuestros hijos no van bien en la escuela, los maestros. Sí, los maestros, hay que echarle toda la culpa a los maestros. Que si nuestros hijos no van en la escuela bien, no, pues el director, y los maestros le echan la culpa al director. Y el director le echa la culpa al gobierno. Y así así nos la llevamos. Y esa es una tendencia muy malvada que hay en el corazón del hombre, que en vez de ponerse uno firme, ser más maduro, ser más cabal, más responsable. Hermanos, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Y quiero que sepas una cosa, hermano. El día que tú y yo nos presentemos delante de Dios, Dios no te va a pedir cuentas por tus padres, ¿eh? Dios no te va a pedir cuenta por lo que hizo tu papá. Dios no te va a decir, a ver, fulano de tal, ¿por qué hiciste esto? Oh, Señor, es que tú sabes todos los pecados que mi padre hizo, y mi abuelo y mi bisabuelo.
cómo se portaron, cómo fueron. Y por eso yo pequé. No, momento. ¿Sí? Tú viste los pecados de tus padres, ¿verdad? Tú viste los pecados. Ya lo vimos allá en Ezequiel, ¿no? Hablando de un padre que era malvado, pecador, poniendo el ejemplo Dios de un padre que hizo muchas cosas horribles. Y entonces dice, pero si el hijo viendo los pecados de su padre no hiciere conforme a la iniquidad de su padre, dice, ese hijo vivirá, no será culpable de los pecados que hizo su padre. Entonces llega un momento, ahora, cuando tú y yo venimos a Cristo es algo bien diferente, porque Cristo nos hace libre. La Biblia nos habla acerca de eso. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Biblia. El Señor nos dice eso. Y verdaderamente Dios nos hace libres. Entonces, lo que nosotros tenemos que ya hacer es dejar de estar viendo hacia los padres. Ahora, es bueno para ver la influencia, como te propuse un principio, la influencia que estos espíritus inmundos han venido teniendo de generación en generación. Pues te decía un poco acerca del comportamiento de los demonios al principio del estudio. Lo voy a seguir dando. Yo te espero mañana. Mañana vamos a tratar de darlo igual a la misma hora, más o menos como a las 11. Lo comenzamos, entre 10:30 y 11. Y te quiero seguir compartiendo esto, porque es bueno que completemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, nosotros los padres no somos responsables de los pecados de nuestros hijos, y nuestros hijos, los pecados que hacen, no somos responsables nosotros los padres. Cada uno de nosotros vamos a compadecer delante de Dios un día. Y este tipo de corriente de pensamiento, o esta doctrina, que es considerada una doctrina de demonios, saben que el apóstol Pablo trató acerca de las doctrinas de demonios, hablando a Timoteo, diciéndole que en los posteros tiempos algunos apostatarían de la fe. Y apostatar de la fe es rebelarse en contra de la fe, o sea, de la palabra de Dios, del evangelio. Rebelarse también tiene que ver apostatar con aquella posición de un soldado que está en su lugar donde debe de estar, pero de buenas a primeras deserta, y entonces se hace un desertor del evangelio, ¿sí? Del evangelio de Dios, o sea, camina hacia otro rumbo. Eso es la idea de apostatar, alguien que no permanece firme, alguien que se rebela en contra de la palabra, y eso el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. También debes saber esto, le dijo. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, dijo, y doctrinas de demonios. Y habló de esas doctrinas de demonios. Y esta doctrina de las maldiciones generacionales, hermano, que me hace el favor de seguirnos a través de los estudios que hacemos hoy también aquí a través de Facebook, en YouTube y los programas que transmitimos en Radio Luz, son doctrinas demoníacas y tú tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque esto es algo que simplemente a Dios no le agrada. Este comportamiento, te lo vuelvo a repetir, de estar echando la culpa a nuestros ancestros, viene de generaciones, de cientos de generaciones atrás. La raíz viene desde Adán, desde allá viene, desde Adán y desde Eva, ¿sí? Culpando a los demás, ¿sí? Y eso no es algo que sea de Dios. Dios nos hace a cada uno de nosotros responsables. Entonces mañana te voy a esperar a la misma hora, porque quiero compartir contigo la segunda parte y te voy a enseñar por medio de la palabra de Dios qué es entonces lo que sucede cuando de repente, por ejemplo, pues que una enfermedad y esto también médicamente se ha descubierto, ¿no? De que, y esto sí es algo, porque esto es físico, esto tiene que ver con el cuerpo, ¿ok? Y esto sí es cierto. En la genética pueden ver venir los códigos de información de enfermedades que han pasado por el cuerpo de nuestros padres, enfermedades que han pasado por el cuerpo de nuestros padres y que ha corrompido la genética, la información genética, de tal manera que esa información genética se ha pasado, ahora sí, de generación en generación, que desde esa perspectiva se ha propuesto esta doctrina de las maldiciones generacionales, que esto no tiene nada que ver porque esto es más espiritual que físico. Entonces vamos a verlo. Te lo voy a mostrar por medio de la escritura. Y vamos a ver esta parte también de la genética, porque en la genética se ven ciertos comportamientos que son verdad, pero que nosotros tenemos que aprender a ir separando cosa por cosa. Vamos a ver la genética y vamos a ver cómo
cómo entonces poder traer respuestas a comportamientos que vemos que hacían nuestros ancestros, bisabuelos o tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, y hoy nosotros y luego nuestros hijos, y vemos que hay ciertas cosas que siguen pasando de una forma repetitiva. Así que te espero mañana. Mañana vamos a estar aquí en vivo. Es posible que compartamos también en el programa de la tarde de Hablando Claro. Síganos en el programa de Hablando Claro. Les recuerdo que de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde salimos en la radio en el 1650 AM del área local acá en Denver, Colorado. En nuestro programa de Hablando Claro, de 6 a 7 de la tarde en la pantalla. Están viendo los horarios cuando salimos. Tenemos el programa de Hablando Claro en Familia, pero el programa donde tratamos los diferentes temas acerca de este tipo de preguntas es en el programa de Hablando Claro. Así que te invito para que nos sigas ahí, para que te conectes con nosotros y estudiemos juntos. Quiero compartir con ustedes los devocionales que normalmente acostumbro a hacer a la hora del estudio, que ahora lo estoy compartiendo con ustedes, que de alguna forma nos da la bendición, ¿verdad?, de poder conectarnos a través de los medios, estando ustedes en su casa, estando yo en mi oficina, y de esa manera poder interactuar y compartir o llevarles una palabra también de parte de Dios a través de estos medios. Cuídense mucho. Saludo a mis hermanos que estuvieron conectados conmigo, mi hermano Jesús Sáenz, mi hermana Cristi Soto, mi hermana Susi Ramos, mi hermana Claudia Barrón, y cada uno de ustedes, hermanos, que nos ayudan a compartir nuestros programas, y cada uno de ustedes también que se unen a través de las diferentes programaciones, mi hermana Teresa, Nayeli, Carlos, Lupita, Héctor, Catalina, Guadalupe y Manuela, que Dios me los bendiga, y mándenos sus comentarios, mándenos sus preguntas también, son bienvenidas, y con mucho gusto trabajamos con ellas para poder estudiar con ustedes a través de este medio. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Entonces los espero mañana a la misma hora aquí en nuestra página, que hoy también lo estamos compartiendo en la página oficial de Hablando Claro y en esta página de Pastores Gutiérrez. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.